Shalom, bienvenidos al canal Reloj Profético. Soy Guillermo Nagui y hoy estaremos estudiando el libro La Bestia Bíblica, el capítulo 12, que es el tema que estudiaremos en esta oportunidad. Tiene por título 10 coronas, 10 diademas en los cuernos de la bestia. Padre amado, queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte, queremos honrarte, Señor. Es por eso que te pedimos, como tú nos lo has enseñado, venga a nosotros tu reino. Deseamos ser ese reino, Señor, formar parte de tu reino, un reino que no esté dividido, que sea uno, donde tú seas la cabeza, Señor, el gobernador, el rey, que tú, Señor, seas quien hable y nosotros, tus siervos, pongamos por obra tus palabras, Señor. Padre, perdónanos porque nos hemos desviado, cada cual ha ido por su camino antes que escuchar tus palabras y poner tu voluntad por obra. Señor, límpianos y que podamos ser ese reino que tú advertiste en tu palabra, que era tu voluntad salvarlo, librarlo y hacer de él un reino de sacerdotes, un reino de gente santa. El capítulo de hoy es 10 diademas en los cuernos, 10 coronas en los cuernos. Nuestro texto base se encuentra en Apocalipsis 13, versos 1 al 2. Y se paró el dragón sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El dragón o Satanás, el adversario, que es la serpiente antigua, llamado también diablo, tiene por objetivo pararse sobre la arena del mar, que como dijimos anteriormente, es la descendencia de Israel, ya que Israel es quien es comparado a las estrellas del cielo y a las arenas del mar por su multitud. Desea gobernar sobre este pueblo, el adversario, desea también levantarlo como su consorte. En Isaías capítulo 14, versos 13 al 14, leemos: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Una vez que el adversario consigue dividir el reino, ¿dónde es que reina? Comienza por el norte de Israel, para luego levantar su trono en el monte del testimonio. El monte del testimonio, que es la ciudad de Jerusalén, es el objetivo del enemigo, reinar sobre esta gran ciudad. El Altísimo, quien debía ser la cabeza de Israel, el Altísimo es quien debía ser la cabeza de Israel. Israel es la esposa del Altísimo, es también su hijo, es su primogénito, es su siervo. Para ser semejante al Altísimo, el adversario debe conseguir lo mismo con Israel, y lo intenta por medio de 7 naciones o reinos. Veamos 2 ejemplos solamente que he traído aquí.
del libro de Jeremías y el libro de Ezequiel. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, uno de los imperios o reinos, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Aquí el Señor está hablando de cómo Babilonia conquistó a Judá. Babilonia es comparada al dragón. Israel es comparada a lo que este dragón come y echa fuera. En Ezequiel 29:3 vemos: habla y di, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Aquí vemos cómo el Señor compara a Egipto y compara también a Faraón con el gran dragón. Lo que sucede es que el adversario, el enemigo, este dragón y serpiente antigua, llamado también Satanás, utiliza estas naciones para relacionarse con Israel. En Lucas capítulo 4, versos 5 al 7, leemos: y le llevó el diablo a un alto monte, el diablo llevó a Yehoshua, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, el gobierno y el dominio sobre todos los reinos de la tierra. A ti te daré toda esta potestad y te daré la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada. Pensemos en un momento cómo es que este poder y la gloria de estos reinos, el gobierno de estos reinos, han sido entregados al diablo. Él dice: y a quien quiero la doy. Es porque él, el diablo, está dando esta potestad, está dando esta gloria de los reinos, el gobierno de estos reinos, a quien él quiere, con una condición. Dice: si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. La obediencia al adversario es la enemistad contra Dios. El poder y la gloria del adversario es el poder y la gloria de los reinos de la tierra que reinan sin Dios. Es este poder y la gloria que él ofrece su moneda de cambio. Él propone un casamiento para entregar este poder y gloria que son vanos y pasajeros. Esta historia no es nueva. Eva no obedeció a su cabeza, a Adán. Adán no obedeció a su cabeza, Yahweh. Como dice el Salmo 106:20, ambos cambiaron su gloria por la imagen de un buey. La imagen de un buey es un gobierno o cabeza diferente. El buey representa poder, fortaleza. Por lo tanto, representa una cabeza o gobierno. La imagen de un buey es un gobierno. Ambos cambiaron su gloria o su cabeza por otra cabeza. Una cabeza, gobierno o corona exige transgresión a la Torá. Como acabamos de leer, el diablo dijo a Yehoshua: si tú, postrado, me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Lucas 4, 5 al 7. Entonces, una de las cabezas propone transgresión a la Torá. La otra, la legítima, la original, propone sujeción a la Torá. Dice el Señor en Levítico 27: santificaos pues y sed santos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios.
Aquí tenemos entonces los dos tipos de coronas o diademas que nos son ofrecidos. A la izquierda vemos la diadema o corona que es trasladada de la cabeza de Satanás para aquel que lo adora. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. A la derecha vemos la corona que dice santidad para Yahweh, Kadosh la Yahweh. Éxodo 28:36. Las diademas o coronas son símbolo de gobierno, símbolo de soberanía, representan dominio, representan autoridad. El que tiene el gobierno, la soberanía, el dominio y la autoridad sobre Israel y sus tribus debería ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yehoshua. Es por este motivo que se lo representa con varias coronas sobre su cabeza, porque Él es Rey de Reyes de todas las tribus de Israel. Como vemos en Apocalipsis 19:12, sus ojos eran como llama de fuego, así describe Juan a Yehoshua, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él es Yahweh salvará o Yahweh causa salvación. En Apocalipsis 12:1 vemos también a su consorte. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Esta mujer representa a Israel. El sol, la luna y las estrellas son Israel, según la interpretación de Jacob del sueño de José. Esta mujer, que está vestida de sol, con la luna bajo sus pies, ha vencido a la luna, a la Jerusalén de abajo o a la Jerusalén desviada. Por lo tanto, esta mujer también representa el corazón de Israel, la Jerusalén celestial. Dice Juan que él vio que esta mujer sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas, cada una representando las tribus de Israel. En estos dos versos de Apocalipsis 12:1 y 19:12 vemos al rey y a la reina, ambos coronados. El rey con muchas diademas o coronas sobre su cabeza, representando el dominio sobre las 12 tribus de Israel. La mujer, que es la Jerusalén celestial, el corazón de Israel, con 12 estrellas que representan las 12 tribus de Israel. Las diademas en el reino del Eterno representan justicia y rectitud, la santidad a Yahweh del superior sacerdocio o del gran sacerdocio, el sacerdocio del Melech Tzedek o Melquisedec, que significa rey de justicia o rey justo. Este sacerdocio santo es el de Yehoshua, el cual él comunica al resto de su cuerpo, siendo él la cabeza, conforme está escrito a través de la figura del sacerdocio de Aarón. En Éxodo 29:6 leemos: y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Esta es la corona santa. Éxodo 39:30 dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, representando la divinidad. Este metal, el oro, representa la divinidad. Es el Señor quien unge, es el Señor quien derrama de su espíritu sobre su pueblo, su ungido. Y escribieron en ella
como grabado de sello, santidad a Yahweh. Éxodo 39:30. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Yahweh había mandado a Moisés. Levítico 8:9. En Job 29:14 dice: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Isaías 28:5 dice: en aquel día Yahweh de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Recordemos este pasaje que es el corazón de lo que estamos estudiando hoy, del tema que estamos estudiando, las coronas, para que podamos interpretar las coronas sobre los cuernos. Este pasaje de Isaías ve a Yahweh reinando sobre el remanente. Este pasaje es muy profundo. Yahweh será por corona de gloria, que es lo que significa la diadema de hermosura. La diadema de hermosura significa una corona de gloria. Él será visto sobre las cabezas del remanente de su pueblo. Su pueblo demuestra el gobierno de Yahweh sobre él. ¿Qué es lo que es visto sobre las cabezas de este remanente? Es visto el gobierno de Yahweh sobre él, el dominio del Eterno sobre su pueblo. Este dominio es la gloria del remanente. Este dominio del Eterno sobre su pueblo es la hermosura de este remanente. Conectemos este dominio de Dios sobre su pueblo con estos versos. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos el dominio de Yahweh sobre su pueblo. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Recordemos, la mujer es la Jerusalén celestial. La descendencia de ella son la descendencia de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. La representación de Yeshua con muchas coronas o diademas está profetizada por Zacarías. Al tomar el sumo sacerdote Yehoshua, que lleva el mismo nombre que Yeshua, a quien representa, como símbolo de aquel que edifica el templo de Yahweh, del que brota de sus raíces, del Israel cortado. Este Yehoshua es llamado el renuevo, aquel que brota de nuevo de sus raíces, porque este árbol había sido cortado. En este caso estamos hablando de Babilonia, quien cortó a Judá, y este sumo sacerdote Yehoshua, literal, de aquella época, está volviendo para la reconstrucción del templo. Él es quien es llamado el renuevo y figura o prefigura a Yehoshua, quien es llamado el renuevo, porque Yehoshua renovaría el pacto con Israel, haría un nuevo pacto, y porque lo haría muriendo y resucitando. De aquel es figura de aquel que llevaría la gloria de Adonai y se sentaría en el trono para gobernar a Israel, y aquel quien es el sacerdote de Yahweh, porque Dios llamó a Israel para ser un reino de sacerdotes. Eso lo vemos en Éxodo 19:6, Isaías 61:6, 1 de Pedro 2:5,
y verso 9, y también en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, capítulo 5, verso 10 y capítulo 20, verso 6. Zacarías 6, del 11 al 13 nos dice: Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Yehoshua, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: Así ha hablado Yahweh de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Este sumo sacerdote Yehoshua está funcionando como figura del verdadero sumo sacerdote Yehoshua y del verdadero renuevo, el cual brotará de sus raíces, vendrá de Israel y edificará el templo de Yahweh. El templo somos todos nosotros, las piedras vivas de este templo. Él edificará el templo de Yahweh y llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. La autoridad sobre las naciones había sido dada a las cabezas o principales de las tribus de Israel que debían entrar al territorio de Canaán antes de rebelarse contra Moisés, como vemos en Números 13:2. Como también esta autoridad había sido dada a los principales de las tribus de Israel, Números 1:44, antes de su división en el reino del norte y el reino del sur, como vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versos 30 al 31. Veamos cómo esta autoridad había sido sobre las naciones, había sido dada a las cabezas de Israel. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esta autoridad había sido dada a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno rey entre ellos, Nesiei, cada uno nací, cada uno príncipe entre ellos, todos juntos y en plural, Nesiei, reyes o príncipes. Números 1:4 dice: Estos fueron contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, Nesiei Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Cada uno nací, que significa exaltado, rey, jeque, jefe, juez, principal o príncipe. El deseo de Dios es que su pueblo gobierne a su lado. Por este motivo lo adorna con coronas. El Señor comparte su corona de gloria con su pueblo. Comparte el dominio sobre las naciones con su pueblo. Ezequiel 16, 3 y 11 al 13 dice: Así ha dicho Yahweh el Señor sobre Jerusalén: Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas. Y puse una hermosa diadema en tu cabeza. Es decir, es el Señor quien le confiere a Jerusalén su gobierno y su dominio. Isaías 62:3 dice: Y serás corona de gloria en la mano de Yahweh y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Sin embargo, para una parte de Israel que se endureció, se desvió y se convirtió en abominación, la corona o diadema de gloria y de reino cayó de sus cabezas y se convirtió en corona o diadema de soberbia. Por haber cambiado sus coronas de gloria en corona de soberbia, es que Yahweh anuncia por medio de sus profetas
que Israel sería pisado con los pies, como sucedió literalmente por medio de los diferentes reinos que pisaron a Israel como barro, como está profetizado, o como estaba profetizado en la imagen de la estatua en la visión de Nabucodonosor, que fue interpretada por Daniel. Isaías 28 del 1 al 3 dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Aquí Efraín representa a Israel. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, que no pueden caminar derechos. La que debía ser una corona de gloria es ahora una flor caduca o marchitada de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Aquí el profeta Isaías nos está diciendo que el Señor permitiría que un pueblo fuerte y poderoso, una nación poderosa, pisase la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. También leemos en Jeremías capítulo 13, versos 15 al 18. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Yahweh ha hablado. Dad gloria a Yahweh vuestro Dios antes que haga venir tinieblas, es decir, antes que se apague la luz de Israel, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, las naciones, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Cuando Israel no oye las palabras del Señor, el Señor se entristece, porque es por causa de la soberbia y la altivez de Israel que sus oídos se vuelven oídos sordos, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. ¿Cuándo se ha cumplido esto? Cuando el Señor lloró sobre Jerusalén, Yehoshua llorando sobre Jerusalén, y Yeshua lloró amargamente, y se deshicieron sus ojos en lágrimas, porque el rebaño de Yahweh fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina: humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. ¿Cómo cayó la corona de gloria y hermosura de las cabezas del pueblo de Israel? Lo vemos en Lucas 4, 5 al 7. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de las naciones, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. ¿Cómo cayó la corona de gloria y hermosura de las cabezas del pueblo de Israel? Lo vemos también en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 4 al 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, el profeta Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Primera de Samuel 8:20 dice: y nosotros seremos también como todas las naciones. Este objetivo tenían en ese momento. Y hasta el día de hoy vemos lo mismo. Seremos
como todas las naciones. Tendremos un sistema de gobierno como tienen las naciones. Tendremos un presidente, tendremos un primer ministro, como tienen todas las naciones, y nuestro presidente, nuestro primer ministro, nuestro rey, como las naciones, nos gobernará, no como Yahweh, no como está escrito o como leemos en las escrituras, sino según las naciones. Y este rey saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Primer libro de Samuel 8:7 dice, y Yahweh dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Aquí vemos el traslado de las coronas. Es quitada la corona de gloria y hermosura de las cabezas del pueblo de Israel para recibir las coronas prometidas por Satanás. Si postrado me adorares, te daré el dominio sobre todas estas naciones. También leemos, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y también estuvo con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer la Torá, las palabras de vida que Moisés recibió en el monte Sinaí para darnos, sino que las desecharon la Torá, las palabras de vida, y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones escogieron otra cabeza diferente al Eterno. Se volvieron a Egipto en su corazón cuando dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Como dijimos antes, el toro es la representación de un poderoso, de un gobierno. Escogieron otro gobierno, otra cabeza. Cuando dijeron a Aarón, haznos Elohim que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, no en las obras de Yahweh descritas en la Torá, sino en las obras de sus propias manos. Es de esta manera que la palabra nos dice que se volvieron a Egipto. Cambiaron su cabeza, cambiaron su gloria por la de un buey que come pasto. Primer libro de Reyes 11 del 30 al 33 dice, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, simbolizando al reino de Israel, el profeta Ahías la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, 10 pedazos, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Han adorado a Quemos, dios de Moab, y han adorado a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. El objetivo de la bestia ha sido siempre gobernar como las naciones o a la manera de las
naciones. Recordemos, la bestia es un reino. La bestia es un reino de Israel desviado. Como acabamos de leer, no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, no han guardado mis estatutos y mis decretos, me han dejado. Es así que estas 10 tribus, 10 partes de la capa rota, que era nueva, pero que el Señor permite que sea partida en 12 pedazos, estos 10 pedazos se desvían al norte, forman el reino de Israel del norte, este reino que manifiesta lo que el Señor menciona aquí en su palabra. El objetivo entonces de este reino ha sido siempre gobernar como las naciones, desde la salida de Egipto, cuando se buscan una cabeza diferente a la cabeza que el Señor había puesto sobre el pueblo. Es por esto que vemos que las 7 diademas de las 7 cabezas de la serpiente, que representan el gobierno de Satanás sobre las naciones, en Apocalipsis 12:3, estas diademas, 7 diademas, que simbolizan el gobierno, luego aparecen en los cuernos de la bestia, que representan las tribus perdidas de la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay una transferencia del dominio de Satanás sobre las naciones. Ahora también Israel gobierna de la misma manera que las naciones. Las diademas de las cabezas de Satanás son transferidas como diademas sobre los 10 cuernos. Leamos Apocalipsis 12, 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí nos está hablando de Yehoshua. Yehoshua es quien regirá con vara de hierro a todas las naciones. Él es quien gobierna en el trono sobre Israel. Este dragón es en parte Roma, en parte Israel. Este dragón dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, perseguía a los hijos de Israel y las arrojaba sobre la tierra. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado un lugar por Dios, para que allí la sustenten por tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 días, que es todo el tiempo que la mujer huye del dragón hasta la venida del Mesías, hasta la segunda venida del Mesías, donde él vendrá a reinar con su reina consorte, con esta mujer. Apocalipsis 13 del 1 al 2 dice: y se paró el dragón sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia. Esta bestia tenía 7 cabezas. Las naciones, como vemos aquí, que el dragón, la serpiente, utiliza contra Israel. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Aquí vemos la transferencia
de las diademas de las cabezas de la serpiente, el gobierno de las naciones es transferido a Israel. Israel deseaba gobernar como las naciones. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, es decir, ya no está sobre sus cabezas santidad a Yahweh, ahora tienen otros nombres sobre sus cabezas, el nombre del rey de cada nación. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Aquí nos describe a Israel como un leopardo con las costumbres griegas, y sus pies como de oso, simbolizando el andar de Medo-Persia, y su boca como león. Su hablar hablaba como Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Por fin, Israel puede reinar como las naciones. Recibe autoridad de las naciones. La bestia ha conseguido gobernar como las naciones. Ahora las diademas están en sus cuernos. Este gobierno de Israel, a la manera de las naciones y unido a ellas, es diferente del gobierno del Mesías, donde él es la cabeza, y las tribus de Israel, su cuerpo, que debían gobernar unidas a él. Es una confederación del reino del Mesías. De esta manera debía obtener Israel sus diademas, como lo vemos en Apocalipsis 19:12, donde muestra a Yeshua con muchas coronas sobre su cabeza. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Una vez que esta mujer que representa a Israel comete adulterio con la serpiente, procrea hijos para la serpiente. Es así que Yeshua dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos de Satanás? Son no obedecer a la Torá del Eterno. Él ha sido homicida desde el principio, no se ha sujetado a la voluntad del Eterno, por lo tanto ha traído muerte y no ha permanecido en la verdad. En la palabra del Señor es la verdad, tu Torá es la verdad, Yehoshua es la verdad. Satanás no ha permanecido en esta verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La transferencia de la forma de gobierno de las naciones hacia Israel por medio de la desobediencia al pacto con la cabeza. La transferencia se realiza por medio de la desobediencia. Esta es la forma como el dragón persigue a la mujer y hace guerra contra la descendencia de ella. El poder del adversario radica en la transgresión, radica en el pecado, la mentira y el orgullo, dividiendo el reino del Eterno y dividiendo nuestra mente individualmente, la de cada uno de nosotros, nuestro corazón, dividiendo nuestro corazón. Es como busca vencer y tener descendencia, es como busca procrear a sus hijos. Aquí vemos una imagen. Esta es la imagen que vamos a explicar ahora. ¿Sí? En esta imagen vemos la serpiente, el diablo, utilizando a 7 cabezas, 7 reinos, 7 naciones, representado en las cabezas, en las 7 cabezas de la serpiente. 7 coronas sobre sus cabezas representa el gobierno de las naciones. Tiene 10 cuernos que no son los de la serpiente. 10 cuernos. Una serpiente no tiene cuernos. No son los de la serpiente porque la serpiente no tiene cuernos, pero busca tener esposa e hijos.
Esta serpiente busca su reina consorte y sus hijos, busca familia, busca ser semejante al Altísimo. Sus cuernos representan su poder. Su poder está en la transgresión de Israel, el reino en el cual desea poner su trono. Estos cuernos que representan la división de Israel, que fue hacia el norte, guardando el nombre del reino de Israel, representado por 10 tribus, por una división de 10 tribus. Sus cuernos representan entonces su poder. Su poder está en la transgresión de Israel. Recordemos que esta serpiente busca poner su trono en este reino, en el reino de Israel. Al dividir el reino, transfiere su dominio sobre Israel. Aquí vemos a Israel representado como una bestia. Está representado por una gacela, según Proverbios 5:19, una sierva amada y graciosa gacela, pero que tiene boca de león porque habla como Babilonia, pies de oso porque camina como los medos y los persas, y piel de leopardo porque adquirió las costumbres y la forma de pensar y de actuar de Grecia. Así como los hermanos de José recibieron dinero al vender a José, recibieron poder al venderlo a Egipto, así las tribus del norte recibieron poder al confederarse con las naciones, al confederarse con naciones como Egipto y Asiria. De la manera en que obró Israel, el reino del norte, Samaria, o es llamado también Aholá, en las escrituras, acaba obrando también Judá, reino del sur, Jerusalén, o llamado también Aholibá, con lo que el corazón mismo de la que debía ser esposa del Eterno se va atrás de sus amantes. Jerusalén es conquistada, entrega su corazón a otro, a otra cabeza, que no es Yahweh, y por esto es llamada ramera en las escrituras, como lo leemos en Isaías 1:21. El final de la historia es un final feliz solamente para un pequeño remanente. Así como el Señor habla a Jerusalén, nos habla también a cada uno de nosotros. Isaías 1:26 dice: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Pero para esto es necesario una restauración. Es necesario también que el reino sea restaurado a Israel, no a una iglesia apóstata, no a un reino apóstata, al remanente de Israel. Jeremías 15, del 5 al 7 dice: porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Yahweh, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Vemos entonces la dureza del corazón de Israel. No quisieron arrepentirse. Pero el Señor en Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, si hicieres una diferencia entre lo bueno y lo que no es bueno,
una diferencia entre la verdad y lo que es mentira, serás como mi boca, es decir, hablarás mis palabras. Gracias por acompañarme hoy, espero verte en el próximo estudio. Que el Señor te llene de sabiduría en el estudio de su palabra. Números 6:25. Yahweh hará resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.